vendrán más tarde, ¿no? Por ahí. Hace rato que no venía, pero siempre se va yendo. Tiene su jazz. Sí, por contravía a personas. ¿Cómo? Yo la parte da ganancias, pero yo doy la parte de seguridad social, que no la da nadie. ¿Parte recursiva también? No, esa la daba en el segundo año con el Gorosito, ahora ya no, está en otro año la parte de procedimiento. Bueno. ¿Dónde se apunta para que anden? Pero usted es la chica, no sé. Y ahí le... Buenos días tengan todos ustedes, no solamente las que están en la sala, sino los que están viendo por streaming. Lo primero que les quiero decir es que hagan preguntas fáciles. Está bastante complicado el panorama como para hacer preguntas difíciles. Bueno, contamos con la colaboración, como todos los ciclos, del doctor Bertaza. Se imaginarán que no soy el doctor Bertaza, soy una sombra atrás de él. Contamos con el Liceo Devoto, con Luis Omar Fernández, y me traje un compañerito que es experto en sistemas, porque cuando doy facturación lo doy conjuntamente con un experto. Las que no sé se las paso a él, y cuando viene la 1 del mediodía tenemos que irnos. Entonces no le responde ni él ni yo. Es una estrategia que tenemos de hace varios años. Y funciona. Nos dio el resultado, funciona. Y la otra cosa que dio el resultado es que nosotros lo que hablamos, como no lo entiende nadie, te pasa como que está todo bien. Pero bueno, eso con los años se consiguen esas cosas, lo cual me tranquiliza mucho, no saber yo, pero tampoco saber los demás. Pero bueno, vamos a tratar de cualquier forma los temas que tiene el Liceo Devoto en su primera parte: infracciones y sanciones administrativas, modificaciones de la ley 27430. No sé si está bien o mal que lo diga, pero es un funcionario muy importante de la AFIP, muy amigo nuestro de la casa también, y ahora está en su director general de Asuntos Jurídicos, puesto bastante fácil que tiene entre manos. Luego va a continuar Luis Omar Fernández, que después, no sé si quería que lo explique yo, el cambio de... Aplicamos. Bueno, tiene disposición de fondos a favor de terceros, ganancias por enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. Luego vamos a dar con Leandro el nuevo régimen de facturación, o lo vamos a intentar.
que creo que lo deben saber todos, lo estudiaron todos. ¿Sí? Va, menos mal. Y luego hay un segundo intervalo, que es la parte más importante, y después viene la segunda parte que la vamos a leer después que vamos a... Lo dejamos a don Eliseo con su tema. Y un agradecimiento para ellos, por supuesto. Bueno, buen día a todos. Muy contento de estar de vuelta en esta casa, hacía rato que no venía. Siempre me han recibido bien. Le agradezco a Humberto que, bueno, sabiendo que yo no estaba, se fue. Que yo estaba, se fue, no quiso verme. Y voy a tratar de ser como Dalmacio, que no entiendan mucho, pero que parezca una exposición solvente. Con respecto al cargo, nada más que decirles que yo siempre me siento medio acomplejado porque soy subdirector general, pero no hay un director general de asuntos jurídicos. Yo soy como el subcomandante Marcos, que no tengo un comandante arriba, pero no sé por qué no me inventaron directamente ser director general, que como chapa era mejor. Pero bueno, el trabajo es bastante arduo, por cierto, porque tengo todas las materias de la Agencia Única de la AFIP como última palabra, así que ya saben a quién pueden criticar por los dictámenes y los criterios. En esta primera parte vamos a ver las modificaciones que ha tenido el régimen infraccional y sancionatorio en la Ley de Procedimiento Tributario. Modificaciones que no han terminado, les doy un adelanto nada más. Ustedes saben que cuando se hizo esta reforma salió una norma que preveía la fijación de las VT, que yo las llamo las BTV, pero la VT en realidad es la unidad de valor tributario, esta idea de suplir la falta de moneda estable a través de un procedimiento que permita actualizar todos los montos de las leyes tributarias. Todos los montos dinerarios que están en las leyes tributarias, incluidas las que están en la ley de procedimiento, se van a pasar a VT. Ese es un proyecto de ley que está por ser presentado en el Parlamento, y ahí van a haber modificaciones en los montos que se van a fijar a su vez en VT, y esas VT van a ser actualizadas, creo que por índice de precio del consumidor, anualmente. Entonces ya no tendremos que la desactualización de los valores, como por ejemplo la multa por la infracción formal del 38, que está en 200 pesos, va a estar en XVT. No les puedo anticipar cuáles, porque eso será motivo seguramente de debate en el Parlamento. En cuanto a los... Anda esto, bueno, estoy aprendiendo a usar un control remoto. ¿Cuál es el propósito que se tomó la reforma de la 27430 en materia sancionatoria? Bueno, incentivar el cumplimiento voluntario. En esto fuimos, digo, porque nos tocó participar en parte de esta reforma, la idea de que la multa sea un elemento correctivo de la conducta y no un elemento sancionatorio per se, ni mucho menos recaudatorio. La gente cree que nosotros recaudamos a través de las multas, y las multas es un porcentaje muy ínfimo de la recaudación. Lo que se busca es propender al cumplimiento voluntario. Si ustedes supieran, pero seguramente lo saben, que más del 95% de los ingresos de la AFIP son voluntarios, son todos los clientes de ustedes y ustedes mismos a título personal que todos los meses presentan las declaraciones y pagan. O sea que todo lo otro que hacemos nosotros, respecto de ese 5% que no entra voluntariamente, es muy poca la efectividad. Ahora, tiene un efecto demostrativo por si a alguno se le ocurriera dejar de ser voluntario a la hora de cumplir, que sepa que existen estas cosas. Ese es el único objetivo, a mi entender, de las multas. Bueno, reducir la evasión, obviamente, y aumentar la percepción de riesgo, que es la palabrita mágica en administración tributaria, que implica eso, que la gente cumpla, porque debe cumplir, porque tiene moral tributaria, pero por las dudas sabe que hay una serie de elementos que van a ir en auxilio para traerlo de vuelta al que no cumpla. ¿Qué se estableció? Esto es un resumen, después vamos a ver en cada tipo infraccional. Bueno, la represión de conductas ardidosas tendientes al aprovechamiento indebido de reintegros, recuperos y devoluciones. Esto era algo que no estaba entre las sanciones materiales y ahora está. Estaba en la ley penal tributaria, pero no tenía su correlato en la ley de procedimiento tributario. Lo mismo la simulación de la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias y previsionales, la simulación dolosa de pago, que es un tipo infraccional que sí existe en la ley penal tributaria y no existía en la ley de procedimiento.
un esquema que para mí es muy importante, ya lo vamos a ver en detalle, para reducción y exhibición de sanciones, con este objetivo. Si el contribuyente regulariza su situación antes de que lo pesquen, por decirlo en términos jurídicos, queda eximido de ciertas sanciones. Si se aviene en la medida que lo están pescando, tiene todavía un margen de reducción. Hay un punto de inflexión, que es el punto de no retorno, a partir del cual el contribuyente tiene todo el derecho del mundo a discutir, pero pierde las reducciones en las sanciones. En las sanciones formales, en realidad siempre decimos sanciones formales, está mal dicho, en realidad son las sanciones a los incumplimientos formales. La omisión de informar que se pertenece a uno o más grupos multinacionales, o informar quién es el obligado a manifestar quiénes son en los informes país por país. Bueno, el incumplimiento a esa obligación formal tiene esa multa de 80.000 a 200.000, que próximamente la veremos en VT. Hay 600 a 900.000 pesos para quien no presente el informe país por país, la omisión de presentarlo, o la presentación extemporánea incompleta de datos es sancionable con esta multa. Estas graduaciones que ustedes van a ver, tal vez en un futuro inmediato, y tendremos en algún momento que venir a contarlo, no yo o alguno del equipo, seguramente va a tener un correlato en cómo se fijen entre este mínimo y máximo, que es algo siempre teóricamente oculto. Nadie sabe cuánto me va a aplicar el juez administrativo, todos saben porque todos conocen las instrucciones de la AFIP. Tal vez en algún momento, en algún tiempo, esto se publique para que el contribuyente sepa ante cada conducta qué monto dentro de la graduación que permite la ley entre el mínimo y el máximo. Y 200.000 pesos es por el incumplimiento de los requerimientos a presentarla. Ustedes saben que el fisco, el contribuyente no presenta esta declaración informativa, ya tiene una multa por no presentarla. Se lo intima, porque el fisco siempre le está tratando de recordarle su obligación. Incumple el requerimiento, es una sanción distinta, que es esta que vimos acá. Bueno, los dibujos no los hice yo porque no los sé hacer, pero ahí tengo una abogada creativa, que también los ha visitado acá, que me hizo este cartelito de clausurado. Vamos a pasarlo rápido porque no es muy simpático. ¿En qué se modificó? Tuvo modificaciones importantes el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. Por de pronto estaba prevista la sanción de multa y clausura, una sanción doble. Se tachó la multa y quedó solamente la clausura, salvo un supuesto que vamos a ver, un supuesto de falta de registración de trabajadores, donde puede caberle ambas, se mantienen ambas sanciones. Los días de clausura se han bajado, de 3 a 10 bajaron de 2 a 6. La falta de entrega de factura y falta de emisión era el tipo infraccional, ahora es solo la falta de emisión de factura. Se independiza del acto de entrega o no al consumidor, y no se preveía antes el puesto móvil de venta, ahora está previsto como dentro del tipo infraccional algún incumplimiento a este puesto. ¿Qué es lo nuevo en el inciso G? Que es la multa y clausura para establecimientos que, aunque tengan alta de empleador y que tengan al menos 10 empleados, esto no es para las micropymes, sino para de 10 empleados en adelante, si tienen más del el 50% o más sin registrar, o sea, la mitad o más de su personal sin registrar, en este caso le corresponde la multa y la clausura. La multa, ¿anda esto? No anda, sí. La multa es la misma multa que tienen todos los otros subtipos del 40, que es de 300.000 a 100.000 pesos próximamente en VT. Y hay un último párrafo, segundo párrafo del 40, mejor dicho, segundo párrafo, que establece solo multa para empleados no registrados, acá con independencia de cuántos empleados tenga el establecimiento y cuántos de ellos estén en infracción, para que se entienda. 10 o más empleados, con más del 50% o más de empleados no registrados, va clausura y multa. Para todo el resto, que no se dé esos supuestos, pero que tenga aunque sea un empleado no registrado,
va a tener la sanción de multa, no de clausura. Y lo que está ahí puesto es qué entendió hasta hoy la FIP en una resolución general 1566, que es la que regula las multas en materia previsional, que se entiende por trabajo no registrado, que es no darlo de alta, el alta temprana, no tenerlo registrado en el libro de sueldos y jornales. La multa es esta de 300 a 100.000 pesos. El tema urticante, la obligación de uso de postnet, hoy preguntaban en el café previo qué podía hacer un kiosco. Nos vinieron a verlo el sindicato de diarios y revistas, porque hoy la obligación es por 10 pesos. Bueno, es probable que el decreto reglamentario aumente el valor mínimo del obligatorio para tener la transacción por postnet. Además, según nos dijo el sindicato, ellos están viendo de extender su negocio, porque sabido es que el negocio de gráfica no está pasando su mejor momento, entonces están buscando convertir en pequeñas pymes o polirrubro al mismo kiosco, entonces se justificará el uso de la postnet. Ahora, perdón, esto es lo que decía el liceo, porque yo le decía que esto vale 15 pesos. Todo lo que va en kiosco ahora, antes veía muchas cosas de menos de 10 pesos. Hoy, ya un solo caramelo vale un peso. Entonces, a raíz de eso, que empezamos con el tema de la polémica de los 10 pesos, ¿no? Sí. Bueno, y ya que me vino a mostrar los 15 pesos que le costó, cuando termine la charla le voy a pedir una pastilla para que recuperar la voz. Me pagan a mí la marca para que yo la muestre. Y hay que hacer la changuita. Bueno, esto está en la ley 27253. Es una ley que va a ser reglamentada ahora próximamente y tal vez sufra todavía alguna modificación legal para contemplar algún supuesto, pero no lo voy a adelantar porque eso va a estar en el Congreso. Pero esta misma ley que dice cuándo es obligatorio el uso de la postnet, que es para la venta de cosas muebles a consumidor final, servicios de consumo masivo, obras o locaciones de cosas muebles. Y el artículo 13 de la ley remite a la ley de procedimiento tributario. O sea, ustedes no van a encontrar la sanción por falta de utilización del postnet en el 40 de la ley, sino que la ley propia de las postnet remite al 40. Y dice que se aplica, y eso es una rareza, la sanción de multa y clausura, por lo cual la falta de utilización de postnet, a pesar de que el artículo 40 hoy solo prevé multa y clausura para un supuesto particular, que es la falta de registración de trabajadores, como la ley de la postnet remitió, no dijo se aplica el 40, dijo se aplican las sanciones del 40, y las sanciones del 40 son la multa y la clausura. Esto está dicho por dictamen porque es una forma de interpretar armónicamente la ley, que es esto que aparece ahora, que dice que la remisión al 40 para la pena, bueno, ya lo expliqué, lo tienen. Aviso que no lo tienen impreso por culpa mía porque lo mandé ayer a las 5 de la tarde, pero bueno, además de hacer PowerPoint tengo otras tareas que me ocupan el día, pero pido disculpas y supongo que después lo tendrán igualmente impreso. Bueno, esto es importante. ¿Qué pasa con los sumarios formales? La mal llamada multa automática del 38 requiere sumario. Teóricamente sí, la ley de procedimiento no contempla otra situación para aplicar la sanción. Sin embargo, el contribuyente la puede pagar voluntariamente y evita la sanción. Entonces estamos tratando de agilizar el sumario, dado que después vamos a ver toda la inducción que hay para el pronto pago o la regularización, que permite, creo que es el agregado a continuación del 71, que los sumarios formales se notifiquen por sistema de computación, que no tenga que ir el inspector a notificar el acta para abrir el sumario. Y la reducción al 50% de la multa y no consideración como antecedente cuando se reconoce la materialidad del hecho y se cumple con el deber formal. Esto es, no había presentado la declaración jurada, informativa o determinativa, bueno, es verdad, no la presenté, la presento, puedo pagar la multa reducida a un 50%. El problema que tenemos es que la única multa todavía que tiene un valor fijo es la del 38. Las restantes, como vimos, tienen un mínimo y un máximo. Entonces, si yo quiero pagar el mínimo legal
y reconocí el hecho, ¿qué pago entre el mínimo y el máximo? ¿Pago el promedio? Algunos han dicho, y el mínimo. No, no lo dice la ley. Entonces, seguramente esto va a obligar a que la AFIP tenga tabulado previamente cuál es el quantum de la sanción ante cada supuesto, y en ese caso el contribuyente ya sepa cuánto paga voluntariamente para reducir a la mitad, digamos, de lo que le hubiera correspondido pagar. En las sanciones materiales, esto es de vuelta, no se llaman sanciones materiales, sino sanciones a los incumplimientos materiales, que es la omisión de declarar el tributo o la responsabilidad que el contribuyente tiene. El 45 sufrió una modificación. Antes, el tipo siempre es la falta de presentación de declaración juradas o inexactas o la omisión de actuar como agente de retención o percepción. Tengamos claro siempre que esta es una omisión de declarar, no es una multa por mora. Multa por mora que sí existe en materia previsional, en materia impositiva no, es la omisión de declarar la obligación tributaria. La sanción era graduable, del 50 al 100%. Actualmente la reforma, el tipo infraccional es el mismo, pero la sanción pasa a ser fija de un tanto. O sea que pasó al máximo de la pena. Pero algunos dicen, ¿agravaron la sanción? Sí, agravaron la sanción. Pero como hay un esquema de eliminación o eventual reducción de la sanción, vamos a ver que ese agravamiento se morigera en la medida que el contribuyente o responsable regularice espontáneamente, o más o menos espontáneamente. En materia de transacciones internacionales, que estaba gravado de 1 a 4 veces el impuesto omitido, al fijarse un único quantum se pasó a la mitad, digamos, de entre el mínimo y el máximo, al 200% del impuesto omitido. Pero el agravamiento, cuando la falta de presentación o la inexactitud o retención, el agravamiento por reiteración era del 200%, ahora es del 300% para los casos de transacciones internacionales. ¿Qué objeto tiene la eliminación de la graduación? Sí. Bueno, que eleva la percepción de riesgo, obviamente. Si pasar del 50 a 100 a que sea 100 siempre, aumenta la sensación de riesgo. Pero simplifica la gestión de AFIP, ¿por qué? Porque el contribuyente puede pagar esa multa reconociendo la obligación y la va a reducir o eventualmente eliminar. Si hubiéramos dejado abierto entre el mínimo y el máximo, era de imposible cumplimiento este pronto pago o pronto arrepentimiento, que está de moda el término. Y disminuye la litigiosidad por graduación, ya no nos vamos a pelear, entre el 50 y el 100 es 100 o la reducción que corresponda. En cuanto al 46, que es la multa por omisión dolosa, las declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas, la acción por acción o omisión, la graduación iba de 2 a 10 veces el tributo evadido, el tipo infraccional en la reforma es el mismo, pero disminuye la escala, en vez de 2 a 10 es de 2 a 6 veces. Existía un título en el artículo agregado a continuación del 46 para el aprovechamiento indebido de quebrantos, que tenía una escala de 2 a 10 veces. Ese tipo infraccional se quitó y en cambio, porque no nos vamos a quedar sin tipos infraccionales, sacamos uno pero se nos ocurrió otro, quien aprovechare, percibiere, utilizare indebidamente reintegros, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio. Y tiene, en vez de 2 a 10, como tenía el aprovechamiento indebido de quebrantos, tiene de 2 a 6 veces el monto del aprovechamiento. ¿Qué pasa con la eliminación? No se aplica más. En la práctica no tenía mucha aplicación. Yo no recuerdo muchos casos de multa por aprovechamiento indebido de quebranto. No obstante lo cual, podría quedar subsumido dentro del aprovechamiento indebido de cualquier beneficio. Acá el beneficio sería la utilización indebida de un quebranto inexistente. Nuevo tipo infraccional, como les dije en el resumen inicial, la simulación dolosa de pago. Esto es cualquier medio de pago. Esto originariamente era el que falsificaba una boleta. Las boletas hoy no existen, pero cualquier generación de un crédito inexistente para cancelar una obligación puede estar incurso en esta obligación.
La sanción es de 2 a 6 veces el monto del ingreso simulado. Y en cuanto a presunción de dolo, vieron que el 47 establece presunciones de dolo para aplicar la sanción del 46. Se crea una nueva presunción para los que, estando obligados, no utilicen los instrumentos de medición, control, rastreo o localización de mercaderías. Es decir, el incumplimiento a un deber formal de tener estos elementos hace presumir el dolo, no los está utilizando porque ha querido omitir o evadir el impuesto cuyo control estaba previsto a través de estos métodos. En la apropiación de sumas retenidas o percibidas, esto es para los agentes de retención o percepción, esto es no el que incumple actuar como agente de retención, sino el que se apropia, lo que es la apropiación indebida de tributos en la ley penal tributaria. Acá disminuye la escala, en vez de 2 a 10 veces pasa a ser de 2 a 6 veces. Y en cuanto, acá viene la llave de las reducciones, el nuevo 49, que permite eximir de sanción. O sea, se han agravado las sanciones, pero hay supuestos que permiten eximir. Si el responsable presenta o rectifica la declaración jurada, siempre que lo haga antes de la notificación de una orden de intervención, grabémonos esto, que marca el inicio formal de la fiscalización y no fuere reincidente, ya vamos a ver cuál es la regla de reincidente, zafa de la sanción. Esto es como una suerte de presentación espontánea permanente. ¿Qué corta la espontaneidad? La OI, la orden de intervención. Esta orden de intervención ahora tiene consagración legal. Antes era un invento nuestro, que es un invento administrativo. Ahora está en el artículo agregado a continuación del 36, que la AFIP todavía no ha reglamentado, que establece todo el procedimiento de verificación y fiscalización, y se distingue muy claramente la diferencia entre el proceso de fiscalización de la verificación. ¿Por qué digo esta diferencia? Porque uno puede estar en un proceso de verificación, que son estas inspecciones más simples o modulares, que en la agencia le dicen, che, encontré una inconsistencia en tu declaración tal, o tenés tal elemento, o lo que eran las fiscalizaciones electrónicas. Acá, si no hay una orden de intervención, yo estoy a tiempo de zafar de la sanción si regularizo. En cambio, cuando después del proceso de verificación, si yo no subsané la situación, o después de un proceso de investigación, me notifican una orden de intervención formal, yo ya ahí corté la espontaneidad, por lo menos para eximirme de la sanción. No perdí del todo, ahora vamos a ver. Acá está el esquema de reducción. Entre la orden de intervención y la vista previa, yo bajo, si regularizo en ese momento, bajo a 1/4 del mínimo legal. Entre la vista previa y la vista de la determinación de oficio, a la mitad del mínimo legal. Desde la vista de la determinación de oficio y antes de que de los días de descargo, o sea, antes de producir el descargo, yo tengo todavía una reducción a 3/4 del mínimo legal, y si lo hago con posterioridad a la determinación de oficio, conformo la determinación de oficio, todavía me gano el mínimo legal, la reducción al mínimo legal. A partir de ahí, si yo no conformo la determinación de oficio, con todo mi derecho presento los recursos, sea de reconsideración o de apelación al Tribunal Fiscal, tengo todo el derecho del mundo a discutir. Sabemos que la apelación al Tribunal Fiscal tiene efecto suspensivo, pero yo ya si pierdo al final de la carrera, perdí este esquema de reducciones. Las condiciones para ganarme esta reducción: no ser reincidente en infracciones materiales, y no se aplica en el marco del acuerdo conclusivo voluntario, que es un nuevo invento de la reforma que todavía no ha sido reglamentado. El día que lo sea, seguramente alguien vendrá a explicar en qué condiciones se va a poder aplicar esta suerte de solución amigable de conflictos, pero no se aplica en ese caso la reducción. Bueno, los agentes de retención y percepción han sido incluidos dentro de estas posibilidad de reducir las sanciones, y los jueces administrativos ya no pueden aplicar el principio de bagatela, que era la posibilidad de eliminar la multa si es poco el monto evadido o omitido, porque está el otro esquema de reducciones.
¿Y qué se entiende por reincidencia? Tengo que, por más que soy boquense de alma, el amarillo tengo que sacarlo porque no leo. Inmediatamente del sector. Se retira del Sí. sector. A pesar de ser bostero, no veo nada de lo que dice el amarillo, pero supongo que debe decir reiteración. ¿Qué se entiende por reiteración? Se cometa más de una infracción de la misma naturaleza, aunque no exista resolución o sentencia condenatoria firme por alguna de ellas al momento de la nueva comisión. En cambio, la reincidencia, que es más grave porque es la que me impediría entrar en el esquema de reducción, es la existencia de condena por sentencia o resolución firme por infracciones de la ley de procedimiento tributario, en la medida que yo cometa una nueva infracción estando firme la anterior y dentro de los 5 años de haber quedado firme la anterior. Pasados esos 5 años yo dejé de ser reincidente y vuelvo a estar, el scoring vuelve a 0. El error excusable ahora ha sido debidamente tratado en la ley en cuanto a la complejidad, oscuridad o novedad de la normativa aplicable. Hay la posibilidad, ante casos novedosos que a veces hay, o hay diferencias de criterio o cambios de criterio en la propia FIP, cambió un dictamen y demás, hay la posibilidad de eximirse de la sanción planteando el error excusable. Y en cuanto a la graduación, es una tarea, digamos, puertas adentro de la FIP, la ley establece la nueva ley establece cuáles serían los atenuantes, que son todas las actitudes negativas del contribuyente obstaculizando la infracción, que son las que ven ahí, y no tener debidamente toda la documentación necesaria que no facilite. Acá el deber jurídico protegido es la fiscalización, el control, y los atenuantes son el buen cumplimiento, lo que está del lado de la izquierda mía, y los agravantes es todo lo contrario, las mismas conductas, pero del que no se aviene a facilitar la tarea de la fiscalización. Esto es para después, esto es hasta ahora en materia de sanciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el doctor Fernández, que nos va a dar disposición de fondos a favor de terceros y ganancias por enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. Tenés que hacer una explicación, ¿no? ¿Cuál es el que ocurre? Este. Sí. Ahí está. Pero hay que ponerlo en diapositiva, ¿no? No es. ¿Cuál es? Vos tenés que hacer un curso para esto. ¿Cuál es el? Este. Listo, está bien, gracias. Buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Agradezco al Consejo Profesional la oportunidad que me da de entrar en contacto con tan calificada concurrencia. Y vamos a empezar a hablar, en primer lugar, de disposición de fondos a favor de terceros. Todos sabemos que hace unos cuantos meses que estamos sufriendo esta reforma tributaria, fundamentalmente porque es bastante compleja, es extensa y, excepto en algún caso, carece de reglamentación. Por lo tanto, muchas de las situaciones de las que vamos a hablar hoy están sujetas a que exista una reglamentación que nos haga cambiar los criterios. Comencemos con disposición de fondos. En primer lugar, lo más importante es que esta figura se ha extendido a todos los sujetos del artículo 69. Antes solamente comprendía a los del inciso A y ahora corresponde a todos. Atención con eso, porque en la CSRL era muy común no tomar en cuenta esta norma que no se aplicaba y ahora sí se aplica. En segundo lugar, el objeto de la norma no ha cambiado mucho, es disposición de fondos o bienes a favor de terceros que no sean de operaciones realizadas, que no se originen en operaciones realizadas en interés de la empresa. Esta es una cuestión sobre la que hay mucha doctrina y jurisprudencia, porque el término interés de la empresa es un término bastante poco preciso. En especial, ha habido mucha cuestión respecto del interés de la empresa cuando esa empresa estaba incluida en un grupo económico. Ha habido fallos diversos. Los últimos que ha habido de la Corte han dicho que el interés es el interés de la empresa, no el interés del grupo. Como todos sabemos, los grupos económicos suelen tener normas
supraempresarias de manejo de fondos, de modo que si a una empresa le sobra algo de dinero, lo pasan a otra que le hace falta. Y aún así, aunque la Corte haya dicho que debe respetarse la personalidad jurídica del sujeto y que el interés es el de la empresa, no obstante, también en ese fallo se ha hablado de situaciones en las cuales pudiera ser distinto. O sea que no fue una decisión terminante, sino que está sujeta a matizaciones para casos específicos. Ahora, las disposiciones de fondo, las disposiciones de fondo, si bien digo, la norma las delega en la reglamentación. En cambio, las disposiciones de bienes, a tenor de lo que se ha hecho con los dividendos fictos, se establecen los porcentajes en la ley. Y se toma en cuenta para los bienes inmuebles, cuando se disponga de bienes inmuebles, el 8% anual del valor de plaza de los mismos, y para bienes muebles el 20% de dicho valor de plaza. La aplicación de esta norma va a tener sus bemoles. En primer lugar, porque, como todos sabemos, cuando se recurre a los valores de plaza, se está hablando de una entelequia que en muchísimas situaciones no existe. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de plaza de una copa? Todos sabemos que para la mayoría de los bienes no existen mercados transparentes donde haya concurrencia de oferta y demanda que permita establecer un valor de plaza. Por otra parte, en el caso de los inmuebles, también es verdad que cualquier inmueble puede ser susceptible de una tasación, pero es muy probable que varias tasaciones tengan valores distintos. Entonces, todo eso que puede servir comercialmente, a los efectos legales, no olvidemos el principio de reserva de ley, yo creo que nos sirve y siempre ha dado lugar a cuestionamientos. Me parece, esta es una opinión personal, que cuando el legislador dice valor de plaza, como no sabe qué poner, pone valor de plaza y le pasa el problema al contribuyente, que después tendrá que discutir, llegado el caso, con el fisco. Ahora, cuando haya pagos, esto así se establece, cosa que antes no existía en el artículo 73, cuando haya pagos, o sea, cuando la sesión no sea gratuita, eso se descuentan de la base de la presunción, lo cual realmente es una cosa importante. Ahora, ¿cuándo no se aplica esta norma? En primer lugar, cuando las disposiciones efectúan el valor de mercado. Acá volvemos a la misma cuestión. O sea, cuando la persona que utiliza los bienes o fondos lo haga pagando una contraprestación que responda al valor de mercado. Pero fíjense que acá el valor de mercado es el de la prestación, no el del bien. Ahí puede haber diferencias. No digo en los mutuos, pero sí puede haber diferencias perfectamente en los bienes. En segundo lugar, la misma excepción que existía antes, tampoco se aplica la norma para las operaciones convinculadas que se consideren realizadas entre partes independientes y en caso que así no sea, se aplican las normas de precios de transferencia. Y por último, una norma que está digamos que se relaciona con las normas de segunda categoría, cuando se aplique el artículo a continuación del 46 sobre dividendos fictos. Recordemos que el nuevo artículo a continuación, a continuación del 46, establece una cantidad de situaciones en las cuales ciertos sujetos, que pueden ser los dueños, los socios, parientes, familiares, el conviviente, etcétera, 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 la lista está en la ley, realicen retiros de fondos o una cantidad de otras situaciones, tales como pueden ser, trabajen para la empresa, y eso no estoy de acuerdo con lo que se pagaría a terceros, no es el tema de hoy pero cuando se aplique la norma de dividendos fictos, no se aplica la del artículo 73. No obstante ello, la norma, el artículo a continuación del 46, dice que por el exceso de prestaciones respecto de las que se le aplica el 43, se aplica así el 46, se aplica así el 73. Vamos a ver ahora las operaciones con inmuebles. Los resultados de estas operaciones han sufrido, la gravabilidad de ellos, ha sufrido un cambio fundamental. Se ha vuelto, de algún modo, al esquema primitivo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley 2628, que tenía una quinta categoría donde se gravaban estas cosas. Ahora el esquema ha sido distinto, se ha creado un inciso nuevo en el artículo 2 que los alcanza y se ha creado para personas humanas y sucesiones indivisas que obtengan estas rentas y que no sean sujetos a empresa un impuesto cedular.
Veamos entonces de qué tipo de operaciones con inmuebles están alcanzadas. En primer lugar, la enajenación. ¿Qué es la enajenación? La enajenación, en principio, es la transferencia del derecho real de dominio, pero cuidado que la ley claramente dice qué significa la enajenación cuando habla también de expropiación, de aporte a sociedades, etc. O sea, todas esas cosas son enajenación. Segunda hecho alcanzado es la constitución de derechos reales. Y en tercer lugar, la transferencia de derechos sobre inmuebles. Cuidado que cuando habla de transferencia de cualquier derecho, no solamente reales, sino también personales. Ahora, ¿cuáles son los bienes que están comprendidos? O sea, ¿qué significa el término inmuebles? No olvidemos que esto es muy importante en los términos de ver qué operación está alcanzada y cuál no. En principio, tenemos que ir a la legislación de fondo. El Código Civil dice que son inmuebles por naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Ahora, la condición de inmueble designa un estado de la cosa, no a la propia cosa en sí, que en caso de ser quebrantado por una movilización que la afecte, hará perder tal carácter. O sea, concretamente, el suelo es inmueble, pero si ese suelo es removido, o sea, si alguien, por ejemplo, hace un pozo para ver si encuentra un container con dinero abajo, todo ese material que saque pierde la característica de inmueble. ¿Por qué? Porque no carece, deja de tener el estado de estar en el propio suelo. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las operaciones que están alcanzadas en el inciso B del 41? O sea, aquí ya dejamos el artículo de primera categoría. Bueno, acá tenemos un problemita que yo había omitido decirle y Adalberto con caballerosidad dijo que lo iba a comentar yo. El material que ustedes tienen, que yo veo que es lo que está acá, no está bien, fue un error mío, mandé un borrador. Ahora en Internet vamos a subir, sí, el power que corresponde. Entonces, tenemos los bienes, los derechos son, los derechos reales que menciona el artículo 41 son el usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie, y luego dice otros derechos reales. Cuidado que ahora el Código Nuevo diferencia el uso de la habitación. Antes, la norma del Código Civil era uso y habitación. Ahora es uso, uno, y habitación, otro. ¿Cuáles son esos otros derechos reales sobre inmuebles? Fíjense que cuando la ley dice otros derechos reales, son todos los derechos reales sobre inmuebles. Los nuevos son propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerios privados, los derechos reales en garantía, hipoteca y anticresis. Y los de otras leyes, acá hay que hacerlo jugar con la norma que habla sobre que la característica de un bien es el estado. Entonces, por ejemplo, las naves, algunas naves, las que superan cierto tonelaje, la ley las considera inmuebles, hay que transferirlas por escritura pública, escribirlas en un registro, etcétera, pero en realidad su estado no es el de ser bienes inmuebles, son bienes muebles. Lo mismo las aeronaves, por lo que también son bienes inmuebles, pero desde el punto de vista de su estado son bienes muebles. Causa por la cual se considera que las normas sobre derechos reales del artículo 41 no se les aplican, porque no son bienes raíces. Si bien, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, vamos a ver que bienes raíces en realidad son bienes inmuebles, con lo cual es una definición circular que no nos arregla nada. Pero la ley del impuesto dice que están en primera categoría grabados los derechos reales que se constituyan sobre bienes raíces. Entonces, en definitiva, a mi entender, los derechos reales alcanzados son todos los que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cómo se tratan estos derechos? Los inmuebles en el país que producen rentas de fuente argentina y están grabados para los residentes en el país y para los beneficiarios del exterior. Los inmuebles en el exterior
producen renta de fuente extranjera, para los residentes en el país están grabados, para los residentes en el exterior no están alcanzados. Ahora vamos a ver un poco la estructura del artículo 2 de la ley, porque fíjense que estamos hablando de inmuebles, pero es preciso ver en qué medida el inciso 3 del artículo 2 juega con el 1 y el 2. Entonces, en el encabezado del artículo 2, que me imagino que todos lo conocen de memoria, menciona el término ganancias. ¿Y qué son ganancias? Una ganancia, la ley no establece qué es una ganancia, pero una ganancia es una mutación patrimonial, y si hablamos en términos genéricos, positiva o negativa, ¿verdad? Cuando de impuestos hablamos de ganancia o pérdida. Entonces, tiene que haber una mutación patrimonial cualitativa, o sea, que cambie el patrimonio, que lo aumente o que lo disminuya. Ahora, también la ley sigue diciendo a continuación en el copete, primero, que también son ganancias las que están mencionadas en las categorías. Eso quiere decir que si una ganancia no está incluida en el inciso 1, en el inciso 2, pero está en alguna categoría, esa ganancia está gravada. Por ejemplo, en segunda categoría podemos ver las ganancias de obligaciones de no hacer. En primera categoría podemos ver las ganancias de bienes, de inmuebles entregados a título gratuito a precio indeterminado, que no están ni en el inciso 1 ni en el 2, pero como están en las categorías, están gravadas. Y luego dice, a mi entender, en forma sobreabundante, aunque no figuren en ellas. Pero ¿qué ocurre? Que el artículo 49, en su inciso G, dice que cualquier otra ganancia que no esté en una categoría es de tercera. Por lo tanto, esto viene a ser lo que los matemáticos llaman un conjunto vacío. Ahora, el inciso 1 del artículo 2 habla de la teoría de las fuentes y se refiere al aspecto material del hecho imponible. No los voy a aburrir comentándole las características de la teoría de las fuentes porque la conoce todo el mundo. En cambio, el inciso 2, la teoría del balance, se refiere a los sujetos que las obtienen, no a las ganancias. El inciso 2 es una excepción al inciso 1 que considera, en los términos de Yarach, fuente a la empresa, no a la actividad. O sea, todas las ganancias que obtenga la empresa están grabadas, no importa cuáles sean. Ahora, ¿a qué sujetos se les aplica la teoría del balance? O sea, ¿a qué sujetos están incluidos en el inciso 2? Primero, el artículo 69, inciso A. O sea, todos los sujetos que allí están detallados. Segundo, el artículo 69, inciso B, los establecimientos permanentes en el país, propiedad del sujeto del exterior, también se les aplica la teoría del balance. Tercer caso, las demás sociedades, que son las del artículo 49, inciso B, constituidas en el país. A todos esos sujetos se les aplica la teoría del balance. Y además a las empresas o explotaciones unipersonales. Fíjense que acá hay que prestar mucha atención, porque si una venta de un inmueble lo realiza una empresa o una explotación unipersonal, se va a aplicar la teoría del balance, no se va a aplicar el impuesto cedular. Ahora, en este último caso, siempre que no tratándose de los sujetos del 69, se ejerzan profesiones u oficios y no se complemente con una explotación comercial. Este tema lo tenemos muy visto, por suerte la Corte lo solucionó con el fallo Paracha en lo relativo a los profesionales, así que no vamos a abundar sobre el mismo. Hay una cantidad de ganancias de tercera categoría a las que no se les aplica la teoría de la fuente. A las que se les aplica la teoría de la fuente, no la de balance. Y ahí hay varios ejemplos que no vamos a mencionar veritatis causa, pero hay situaciones, no son muy conocidas, pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo, un sujeto que no sea empresa realiza una actividad habitual o liquida sus ganancias por la teoría de las fuentes, no de balance. Ahora, las rentas relacionadas con inmuebles, las comprendidas en el inciso 1 y 2 del artículo 2, se liquidan por las normas generales de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien, inciso 1, hace profesión de la obtención de esas ganancias y dentro de eso está la venta de un inmueble, se va a aplicar las normas generales de la ley. Y las del artículo 2, a los sujetos que se aplica la teoría del balance, también se utiliza la teoría del balance y no el impuesto cedular. Ahora, las ganancias por la enajenación de inmuebles
o derechos sobre ellos obtenidos por personas humanas y sucesiones y divisas se liquidan por las normas del impuesto cedular, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. O sea, todos sabemos que el impuesto cedular rige para los bienes que se adquirieron en ese momento, con la aclaración que si la adquisición fue a título gratuito, se toma en cuenta la fecha de incorporación del bien al patrimonio del enajenante, o sea, del donante o del causante en el caso de fallecimiento. Para todo lo demás se aplica el impuesto cedular. Ahora, ¿cómo se encuadran estas rentas en las categorías? El artículo 45, inciso K, segunda categoría, establece que la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre los mismos es una renta de esa categoría. Es el único caso en las categorías de la ley que se menciona la enajenación. Ahora, esto tiene excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la locación también es una transferencia de derechos sobre inmuebles, pero está incluida en primera categoría. ¿Por qué? Porque la primera categoría, en el inciso A del 41, la grava expresamente. Entonces, por aplicación del principio de que la ley especial deroga la ley general, la locación está grabada en primera categoría. Por otra parte, la constitución de derechos reales también está incluida en primera categoría. Fíjense que en segunda se habla de la transferencia de derechos, pero en primera, el inciso B del 41 dice que la constitución de derechos reales es una renta de primera categoría. Y allí entonces tenemos que diferenciar constitución de transferencia. Si vamos al diccionario de la Real Academia, vamos a ver que la constitución es también una enajenación, o es sinónimo de enajenación. Entonces parecería que la especie, que el género sería la transferencia y la especie sería la constitución. Me parece, y coincido con varios que han escrito sobre el tema, que se habla de constitución de derechos reales cuando un bien se grava con un derecho real que antes no tenía. Por ejemplo, se constituye un usufructo. Eso va a generar una renta de la primera categoría. Pero, si ese usufructo, después el usufructuario lo transfiere, lo cede a un tercero, entonces ahí va a haber una renta de segunda categoría por la cesión. Siempre estamos hablando de cesiones onerosas, ¿verdad? Las cesiones gratuitas están fuera del impuesto, excepto alguna norma especial de la ley, pero en general están fuera de la categoría, fuera del tributo. Entonces, las rentas son de primera categoría, como dijimos, esas rentas, la constitución de derechos reales y la locación. Pero aquí también aparece otra cuestión, las rentas de enajenación de inmuebles o las rentas producidas por derechos personales sobre inmuebles están alcanzadas en la segunda categoría. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el tratamiento de otros contratos personales parecidos a la locación? Por ejemplo, el comodato, bueno, el comodato es gratuito, el mutuo, habrá que ver. Yo creo que el mutuo, no sé si se va a poder asimilar a la locación, porque es un contrato distinto, o va a entrar dentro de la sesión de derechos sobre inmuebles de segunda categoría. Les dejo la inquietud. Para la gran mayoría de estas cuestiones que estamos hablando, puede haber muy distintas posiciones en función de lo que digan la reglamentación. O sea, esto no es algo que esté estudiado, que esté en lo que estemos todos seguros. Y está sujeto también a cambios. A lo mejor alguno de ustedes que ha leído cosas que yo escribí cuando salió la ley, va a ver que ahora digo otras. Porque evidentemente estamos en un magma de situaciones que tienen poca definición. Incluso, además, tampoco tenemos demasiada ayuda de los civilistas. Porque si ustedes miran, hay una profusión de tratados de derecho privado en plaza, pero son todas leyes comentadas. Una cosa es una ley comentada y otra cosa muy distinta es un tratado que aborde un tema. Si ustedes miran, por ejemplo, no sé, el tema de derechos reales, en cualquier libro de derecho civil que se refiere al Código Civil, van a ver que la profundidad del análisis es muy distinta que la del material que tenemos ahora. Ello además porque falta doctrina y también porque falta jurisprudencia. Prácticamente sobre el Código Nuevo no hay jurisprudencia. Entonces, los autores, lógicamente, ¿qué tratan de hacer? Lo mismo que tratamos de hacer nosotros, tratan de adaptar la jurisprudencia existente,
que está dictada sobre otras normas, tratar de adaptarla a esta. Pero eso crea una sensación de inseguridad bastante grande, a la que en la Argentina estamos acostumbrados, por lo menos en materia tributaria, eso ha pasado muchas veces. Enajenación de inmuebles. La enajenación de inmuebles es la transferencia del derecho real de dominio. Ya dijimos, esto es una de las cosas que está mal, esto está repetido. Está repetido, y ahora, transferencia de derechos sobre inmuebles. Está incluido en la segunda categoría, excepto la constitución de derechos reales. Observen que la enajenación de inmuebles está en segunda categoría. Ahora, acá tenemos un problema de derecho civil, que es el siguiente. Como ustedes saben, cuando se constituye un usufructo, al propietario, al titular de dominio del bien, le quedan ciertos derechos sobre la cosa en la cual él se dio el usufructo, ¿verdad? Esos derechos se llaman nuda propiedad, pero no son un derecho real. Si ustedes miran la lista de derechos reales, la nuda propiedad no está. Entonces, cuando se constituye el usufructo, supongamos que sea un usufructo oneroso, cuando se constituye el usufructo, ahí hay una constitución de derecho real grabada en primera categoría, pero automáticamente nace la nuda propiedad. O sea, podríamos decir que la nuda propiedad se constituyó allí también, como una especie de residuo de la transmisión del derecho real de usufructo. Y entonces, si después se transfiere la nuda propiedad, a mi entender, eso es una renta de segunda categoría porque no es la de la Constitución. Ahora, si alguien cede la nuda propiedad y se reserva el usufructo, ahí, si esa cesión es onerosa, parecería que es la constitución del derecho real, pero la verdad no tengo demasiados argumentos para apoyar esto que digo, es lo que a mí me parece. La cesión de nuda propiedad parecería que es una transferencia de derechos reales sobre inmuebles, no una constitución. Y fíjense que es muy importante por los distintos modos de imputación, de determinación de la ganancia, etc. Ahora, aparecen además otras cuestiones. Por ejemplo, en la ley de impuestos a las ganancias se considera que un bien ingresa al patrimonio de un individuo y sale al patrimonio del patrimonio del enajenante cuando hay boleto o instrumento similar y posesión. Entonces, la posterior escritura no va a generar ningún hecho imponible, porque el hecho imponible se produjo en el momento en que el individuo suscribió el boleto de compraventa y otorgó la posesión. Obviamente, cuando hay un boleto sin posesión, entonces ahí también estamos en una situación en la cual hay renta de segunda categoría. Pero no es la renta de una enajenación de inmuebles, sino es la renta de una transferencia de derechos sobre inmuebles. Ahora, si posteriormente la persona que tenía el boleto adquiere la posesión, ahí va a haber enajenación. Ahí el inmueble va a pasar al patrimonio del comprador y va a salir del patrimonio del enajenante. Por último, otra situación también complicada es la de los derechos reales en garantía, porque la Constitución está incluida en primera categoría, pero esa Constitución es a título oneroso. Observen, si una persona hipoteca un inmueble propio para garantizar un crédito, allí el Código Civil dice que la hipoteca y la anticresis son derechos reales en garantía, pero dependen de lo garantizado, o sea, que la obligación principal es el crédito, no la hipoteca. Además, es conocido en plaza que cuando una operación se garantiza con un derecho real, es muy probable que los intereses sean menores que cuando se garantiza con una garantía personal. Pero en general no se segregan los intereses, o sea, el préstamo ese garantizado por el derecho real va a tener un interés de tanto por ciento anual. Entonces allí, en la operación de constitución del derecho real, lo que hay son dos operaciones en una. Por un lado hay un mutuo que tiene un precio, que es el interés, y por otro lado hay una constitución de garantía real que no tiene un precio separado, segregado. Y entonces allí también hay que aplicar la norma que lo general prima por sobre
la operación principal prima por sobre la operación auxiliar o anexa, que sería la hipoteca. Concretamente, ahí se trataría de una renta de segunda categoría. Ahora, pensemos que esta situación es bastante común. Suponga que un comerciante vende una mercadería pagada a 30 días. Se supone que en el precio está incluido el costo financiero y, sin embargo, todo se contabiliza y se trata como una compraventa. Entonces, esta es una situación similar. Lo mismo pasa cuando se otorgan garantías, etc. Ahora, cuando la hipoteca, se constituye la hipoteca para garantizar una operación de un tercero y esa operación sea onerosa, bueno, pues entonces ahí sí estaremos en una renta de primera categoría. Si hay transferencia de esa garantía real, obviamente va a haber una renta de segunda categoría. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, correcto. Bueno, les explico qué es lo que quiero hacer ahora. Después de un mes y pico me decidí. Yo empecé con un material el mes pasado que les di de los 42.90. No sé si lo tienen. ¿Lo leyeron? No sé, pero lo tenía. Ahora les agrego la 42.91, la 42.92, que después lo leí y me pareció que había que hacer un cuestionario de preguntas y respuestas para hacerlo más práctico, más unificado, porque si los daba por separado, compartimentos estancos, por ahí no les servía mucho. Y después, menos mal que lo hice, les hice un especial de emisión de comprobantes en el caso de operaciones con consumidores finales, y veo que todas las preguntas que me están haciendo acá antes de empezar son kiosquito, consumidores finales, monotributistas. O sea, evidentemente les aconsejo que lean el material este último que les preparé, porque les va a servir más allá de lo que le abrimos nosotros ahora. Le quería dar un agradecimiento a Rodríguez Palermo, porque me ayudó y me colaboró conmigo en el cuestionario y en las preguntas y respuestas, y bueno, no quería ser desagradecido. Del cuestionario vamos a ver parte de lo que yo les voy a dar ahora y parte le va a dar Leandro. Cuando le mande el 90% a Leandro se van a dar cuenta por qué. Hay algunas cosas que son parecidas a lo que el mes pasado le dio Humberto, pero simplemente la vamos a pasar muy rápido. Y como yo me imagino, me tomo el atrevimiento de pensar qué es el problema de ustedes en facturación, para ahí me equivoco, voy a detenerme en algunas cosas específicamente. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas por la resolución 4290? Ya lo vieron con Humberto el mes pasado. Son las mismas que estaban antes: compraventa de cosas muebles, locación de prestación de servicios, locaciones de cosas y obras, diseños o anticipos que congelen el precio. Esto es igual, no ha cambiado, para bien o para mal sigue igual. Los sujetos alcanzados tampoco, que es la pregunta 2, que son los responsables inscritos en el IVA, los pequeños contribuyentes del régimen simplificado, los exentos en el IVA y los sujetos no alcanzados en el IVA. La pregunta 3, ¿cuáles son las modalidades de emisión? En realidad está la modalidad de la 4292, que es la utilización de controladores fiscales. Está la emisión de almacenamiento de originales, que es factura electrónica, con la 4291, y luego tenemos el régimen de las 100 y sus modificatorias. Este régimen de las 100 y sus modificatorias quedó la carcasa nada más de esto, porque únicamente va para muy pocos contribuyentes y son, digamos, lo que se llama, la FIP llama el mundo papel, que son los no alcanzados por el IVA, los efectores del régimen simplificado y, sobre todo, algo bastante general, que es el tema de las contingencias. Cuando tengo un sistema, pero que no lo puedo usar o no está inoperable por algunas circunstancias, después ese tema lo va a hablar Leandro, así que ya se lo pasé a él. Y entonces todos estos 3 casos que estoy hablando van facturas con CAI, pero sacando estos 3 casos
prácticamente no quedó más nada de la 100. Las opciones, la pregunta 4, las opciones que tiene el contribuyente para confeccionar las facturas, previstos en la 4291, tienen 3 sistemas. Un sistema que va a ser provisorio hasta el 31 de diciembre, que es el aplicativo RESE, régimen de emisión de comprobante, versión 4.0, que es bajo entorno SIAP, que hasta el 31 de diciembre se puede utilizar, y que no lo optó, bueno, a partir ya del 1 de enero del 2019 tiene que utilizar los otros 2 que vamos a mencionar a continuación. Uno es web service y el otro es comprobantes en línea. La característica que tienen que van a tener que tener un nivel de seguridad 3 y antes tenían 2. Y a su vez un sistema específico para facturación móvil, que va a servir entre otros motivos, y después también le puede explicar Leandro, para aquellos casos que la facturación y la entrega de la mercadería o la prestación de servicios se haga en el domicilio del cliente, en el local del cliente, donde uno no sabe a priori cuánto va a ser el monto, la cantidad de lo que entrega, ni el precio. También llamado ventas por ruteo, o el pie del camión. Culata de camión creo que le dice. Eso suena feo. En la pregunta 5 se refiere a casos que yo tengo 3 sistemas, como van a ver ahora. El sistema de controladores fiscales por la 3561, el sistema de factura electrónica por la 4291 y luego el sistema de la 100 emisión manual. Pero la 4290, que me habla de modalidades de emisión de comprobantes, aquellos que desarrollen por resoluciones específicas, por ejemplo, ustedes saben que el régimen de factura electrónica tiene la 2485, o tenía, porque están derogadas ahora, 2485 y sus complementarias. O sea, había, 40 resoluciones más de factura electrónica con fines específicos para determinadas actividades, determinados montos o determinadas características del emisor o del receptor. Si yo estoy en una resolución, por ejemplo, de 2904 de sujetos nominados, y esa no está derogada, yo no tengo que aplicar la 4291, tengo que ir al régimen específico. O sea, si yo tengo un régimen específico y no está derogado, automáticamente sigo con el régimen específico. Si yo estoy en un régimen específico que fue derogado, automáticamente paso a la 4291 con el régimen general. ¿Se entendió esto? Porque es importante. No es que todo el mundo tiene que cambiar la facturación. Hay muchas cosas que van a seguir facturando igual. Y ahora vamos a ver, no sé si viene ahora o dentro de un rato, con esto contesto una pregunta también, ¿cuáles son las excepciones a la obligación de emisión de comprobantes de la resolución 4290? Acá hay 2 sistemas de la 1415 que quedan igual que antes. Uno es el anexo 4, que son para situaciones especiales, formas de facturar especiales, que queda igual que antes, y el otro son las excepciones a la emisión de facturas, que es el anexo 1 de la 1415, que queda igual que antes. Por lo cual ya contesto las preguntas con respecto a las entidades exentas por el artículo 20 de la Ley de Ganancias, que estaban exentas de la obligación de emitir factura, siguen exentas de la obligación de emitir factura, con las mismas 2 condiciones que había antes, excepto que el adquirente me pida la factura como corresponde de acuerdo a la legislación impositiva, o que la operación esté alcanzada por el IVA. Entonces, en ese caso estamos igual que antes, tanto en el anexo 4 como en el anexo 1 que estamos hablando, no cambió nada en cuanto a excepciones, las obligaciones de la factura, como las situaciones especiales del anexo 4. Pero recuerden siempre que hay 2 condiciones, ¿no? Que no está alcanzado por el IVA y que el adquirente no me pida la factura. Si me la pide la factura, lamentablemente yo no tengo más remedio que hacerla. Hacerla de acuerdo como todo corresponde, por la 1415, o por la 4291, por el controlador fiscal, por lo que corresponda.
Pero eso no cambió. Hay una pregunta ahí que me hablaron de una iglesia, no sé qué sé cuánto, entidades sin fines de lucro, quedó todo igual. No cambió nada. Y ahora viene el tema que yo me quería detener unos minutos, que quienes se encuentran obligados a la utilización de controladores fiscales y o la emisión de comprobantes electrónicos. Yo tengo dos posibilidades ahora. Puedo optar por controladores fiscales por la resolución 3561 o puedo utilizar la factura electrónica por la 4291. Aclaro nuevamente lo que dije hace un rato, por la 4291 o el régimen de facturación especial electrónico que tenga vigente al día de hoy. Van a ver que hay derogados y hay vigentes y hay vigentes con modificaciones, pero siguen vigentes. Y no es lo mismo hacer una factura para 2904, que aparte de cabecera tienen que poner todos los contenidos de precio unitario y bote a pagar y precio y cantidad también descriptiva, a una resolución como la 4291 que no me obliga a ese tipo de comprobación. Entonces, la que tengo específica, sigo específico. Pero acá viene el tema. Y este es un tema que la libertad crea sus consecuencias. Cuando yo a alguien le digo, vos podés hacer lo que querés, dice, ¿qué será lo que quiero? Cuando a mí me obligan, como el esclavo que lo obligaban en la época de la esclavitud, a hacer algo, el patrón o el dueño de esa persona, lo hacía y no cuestionaba nada. Si cuestionaba, no le acordaba. Más bien que tenía problemas. Pero cuando le daban la libertad, no sabía qué hacer, porque estaba acostumbrado a que lo ordenaran y no que pensara por cuenta propia. Acá puede pasar algo parecido, porque acá me dan la opción. Yo puedo hacer controladores fiscales o puedo hacer comprobantes electrónicos. Por supuesto que esta opción es obligatoria. Una de las dos tengo que hacer. O las dos, si fuera el caso. Porque acá me dice que puedo hacer por una, por las dos, y no tengo que dar cuentas de declarar la forma de facturar a la AFIP. Es decir, no tengo que empadronarme. Directamente empiezo a facturar y no tengo obligación de empadronarme en la AFIP como tenía que hacerlo con la facturación anterior. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me encuentro con un cliente y me viene y me dice, y Dalmacio, ¿y yo qué hago ahora? Porque tiene la libertad. ¿Y por qué tiene la libertad? Porque en la resolución 4292 de controladores fiscales me sacaron todas las obligaciones. Prácticamente la dejaron pelada. O sea, antes estaba obligado a estar en controladores fiscales. Hoy lo puedo hacer o no. ¿Por qué? Porque todas esas obligaciones que me ponían para hacer controladores fiscales, por ejemplo, los responsables inscriptos que tenían que estar en el anexo correspondiente con las actividades incluidas ahí, yo estaba obligado a emitir por controlador fiscal. Y estaba obligado a emitir por facturación también de controlador fiscal cuando optaba como sujeto exento por emisión de ticket o cuando optaba como sujeto exento del monotributo por emitir ticket. Pero ahora todo eso desapareció. O sea, yo no tengo más el listado que me obligaba a todo eso, con lo cual yo ahora paso casi libremente a decir qué opto, por controlador fiscal o por factura electrónica. Si yo venía por controlador fiscal de vieja tecnología, salvo algunos casos específicos, yo hasta el 2021 puedo seguir con el controlador fiscal. Ya estamos en alguna ventaja, por lo menos estoy siguiendo el mismo procedimiento. Igual, después me gustaría que Leandro nos dé algunas apreciaciones informáticas respecto a la posibilidad de costos a esta altura difícil, en dólares únicamente, porque si vemos cuánto vale un controlador de nueva tecnología para el 2021, me parece que si lo pensamos hoy, salvo que hablemos en dólares, va a ser difícil. Pero que nos dé alguna ayuda respecto de qué me convendría hacer en un caso o en otro, por razones económicas, pero más por razones operativas, más por razones comerciales.
por ejemplo, quería ponerles el caso del kiosco porque es el caso característico de una persona que tiene un tipo de actividad minorista que supera ahora los 10 pesos casi todo lo que vende, pero que hace muchas operaciones por pequeños importes. ¿Qué puede hacer? Y puede hacer controles fiscales, puede hacer factura electrónica. Y entonces ahí viene el tema. Sí, pero factura electrónica, que ahí es un problema, que no, que cómo la entrego, cómo no la entrego. Bueno, después Leandro le va, no sé si da la solución, pero le va a explicar que también se puede hacer factura electrónica. Y también en algunos casos puede convenirle. Pero no es un problema solamente de costos, es un problema operativo. Pues tampoco puede tener la gente ahí esperando al mostrador a ver que yo le haga la factura electrónica. Usted pensará que es imposible. Parece que Leandro tiene alguna solución, ¿sí? Alguna solución. Bueno. El otro tema son los exentos en el IVA. Porque el exento en el IVA no estaba, salvo excepciones muy contadas, no tenía obligación de hacer factura electrónica. ¿Y qué es lo que hacía? Lo que podía hacer era factura en papel con CAI. Estaba dentro de la 100. Antes estaba fuera de la 100 en la 1415, con lo cual ni siquiera CAI. Después le pusieron CAI, al sujeto exento, y ahora le dice, muchachos, ustedes pueden poner controlador fiscal o pueden hacer factura electrónica. ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces ahí viene el otro tema de qué conviene, qué no conviene, qué deja de convenir. Pero a diferencia del kiosquito que estábamos hablando, por ahí el sujeto exento no tiene tantas operaciones, o puede hacer el web service, o puede hacer otro tipo de operaciones, que no son tan demandantes como el caso de un negocio chiquito con muchos consumidores finales. Que eso también es parte de lo que Leandro, estuve hablando recién con él, le puede dar alguna inquietud al respecto. Porque yo también pensaba, a lo mejor como ustedes, que en muchos casos voy a tener que ir sí o sí al ticket porque por la cantidad de operaciones, pero aparentemente podría haber otra solución que Leandro espero se los pueda dar. Ahora bien, ¿quiénes se encuentran obligados exclusivamente a la emisión de comprobantes electrónicos originales? Porque si hay algún caso que por excepción yo ya no puedo optar, tengo que hacer factura electrónica. Bueno, son los que están dentro del régimen de las micropymes, que por el tema de los comprobantes electrónicos originales hagan operaciones con las operaciones con empresas grandes o otras pymes que estén incluidas dentro del registro de empresas pymes. Estos son obligados a ser controlador fiscal. No hay opción. Hay un tema que no lo quiero tratar mucho porque, por primera cuestión, que yo no estoy de acuerdo pero con la FIP. Pero habiendo el representante de la FIP no quiero hablar demasiado, y es un amigo. Pero yo no sé para qué todavía se mantiene el régimen de duplicados electrónicos de comprobantes, cuando el régimen electrónico de comprobantes estuvo creado por la 1361, cuando el original era en papel y el duplicado era electrónico. Entonces ese régimen se puso para eso. Pero luego, no sé si en ese sentido, voy a preguntar, te lo dejo para pregunta, porque en realidad para mí está mal, pero bueno, no quiero, en todo caso, habiendo un representante de la FIP, me gustaría hablarlo con Eliseo el tema. Porque ahora la factura electrónica no tiene duplicado, son todos originales. Yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, y lo que ha querido siempre las resoluciones de impositiva es que no haya papel. Entonces no tiene que haber papel. Entonces si no tiene que haber papel, no sé por qué quedó un régimen que estaba preparado y estaba puntualmente previsto para aquello, que el original era papel y el duplicado era electrónico. Bueno, ahora mantiene una serie de cosas que la verdad nunca hablé con funcionarios de la FIP, pero nunca quedó claro cuál es la razón que todavía esté, y aparte la 1361 después también fue derogada. Así que no sé por qué quedó esto, pero bueno, si lo puedes averiguar, por favor.
O me lo podés decir ahora, no sé. ¿No? Porque sí. Esa respuesta me gusta. Porque sí, por Porque lo joder. dice la resolución, claro. Porque lo dice. No, pero realmente les digo que puedo tener muchas dudas sobre facturación, pero esta es la más grande. Es que Año. el original es un registro, una base de datos, y el duplicado es otro registro, no, el mismo, si quieren. Es el mismo. Sí, el original es el duplicado. Y además tenés el régimen de compras y ventas, bueno. El régimen de compra y venta. Bueno, está bien. La pregunta de ¿qué tipo de control fiscal deberá utilizar aquellos contribuyentes que realicen una o más actividades que no se encuentren incluidas en la resolución 4290? El anexo de las actividades de la 4290 es casi igual que el anexo que tenía la 3561. Nada más que ese listado que era para controladores fiscales se lo sacó de controladores fiscales y se lo puso en la 4290. Pero es prácticamente igual. Bueno, en este caso, si yo opto y no me encuentro en el listado de la 4290, tengo que aplicar, y opto por controladores fiscales, tengo que aplicar controladores fiscales de nueva tecnología, pero no en el 21, con opto. ¿Qué tipo de controlador fiscal deberá utilizar aquellos contribuyentes que inicien actividades de automatización del equipamiento electrónico? También tiene que ser de nueva tecnología. Quiere decir que hay opciones, como vimos hace un rato, pero también hay obligaciones para determinadas circunstancias, que si opto por un controlador fiscal, tengo que tener una nueva tecnología. Y si estoy en determinada actividad, tengo que hacer factura electrónica sí o sí, que son estas que estoy poniendo acá. Creo que no me olvido ninguna. ¿Quiénes se encuentran obligados a la emisión de comprobante de la resolución 100, que la CONCAI, que están metidas en la resolución 100, son los que están en efectores sociales, inclusión social, los sujetos no alcanzados en el impuesto de valor agregado, y por supuesto que lo otro que queda para todo el resto, para contingencias, también dentro de los sistemas de contingencia, uno de ellos es el sistema de papel de la CIE, o sea que va con CAI. Con respecto a la modalidad excepcional de emisión de comprobante ante inconvenientes en los sistemas, don Leandro. Bueno, con lo que respecto a los datos que tiene que emitir un comprobante emitido a un comprador, locatario o prestatario que reviste carácter de consumidor final, acá lo que ha cambiado es el importe. Que antes era de 1.000 pesos y ahora de 5.000 pesos. Entonces, si es menor a 5.000 pesos, no tengo que identificar al consumidor final. Pero acá hay algo que es importante para ciertos sectores, que directamente no rige el importe de los 5.000 pesos, cuando se trate de responsables inscritos en el IVA que estén comprendidas en actividades de comercialización mayorista, en la sección de industria manufacturera, o en la sección G, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, únicamente los grupos 461, 462, 463, 464, 465, 466 y 469. Estos no tienen el tope de los 5.000. Aunque vendan una botella de vino, tienen que poner la identificación del comprador. No pueden utilizar el tope de los 5.000 pesos. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué debe ser? Arriesgo una opinión. Yo creo que esto está preparado porque fíjense que está hablando de comercios al por mayor, de un montón de productos, al por mayor de la industria manufacturera. Posiblemente lo que estén buscando, al igual que después vamos a ver con el tema de supermercados mayoristas, el tema de tratar de discriminar aquellos que son consumidores finales de aquellos que son pequeños boliches que compran como consumidor final, pero en realidad no son consumidores finales. Posiblemente, no sé si esto que se me ocurre a mí es una lucubración mía, o puede ser que lo que estén, porque vieron que hay muchos negocios incluso de venta mayorista de supermercados, que después vamos a ver, que vienen de consumidor final y dicen, ¿cómo usted qué es consumidor final? Pero compró 500 cajones de cerveza, ahí tengo una fiesta. Tengo un borracho, tengo una fiesta. Al sábado que viene dice que compré 50 toneladas de atún. Familia numerosa. Otra fiestita.
Y así, entonces, nunca se sabe, porque es difícil saber quién es consumidor final o quién no lo es. Es muy complicado, pero me imagino que ahora después vamos a ver un caso que me parece que también busca el efecto de detallar en la factura al consumidor final para ver si pueden discriminar en que el que es consumidor final o el que todos los sábados tiene una fiesta, y más si por ahí es un chino o otra nacionalidad, pero no quiero discriminar tampoco, porque no son solamente los chinos, pero que haya ese tipo de cosas que que la AFIP pueda controlar. El nivel de seguridad, bueno, saben que ahora prácticamente pasan de que estaban en nivel de seguridad 2, pasan a 3. Todo esto tienen sus fechas de empezar a tener vigencia, ¿no? Cantidad de dígitos que tiene que tener 5 dígitos en lugar de 4, pero si a mí me alcanzan los 4, yo sigo con los 4, no tengo que preimprimir con 5. Y si hay algún archivo que me dice que tengo que poner 5 dígitos, pongo un 0 anterior y ahí termino todo. No tengo que preimprimir nada, con lo cual lo de 5 es relativo. Si yo quiero seguir con 4, sigo con 4. ¿Y cuáles son los contribuyentes sin distinción de su condición, o sea, cualquiera que sea su condición ante el IVA, que deberán emitir comprobantes electrónicos originales en los términos de la 42.91, que son los contribuyentes y están en el anexo 2? Ellos tienen que, cualquiera sea su condición ante el IVA, tienen que hacer factura electrónica. Y después, a continuación, en el 18 les pongo los listados de quienes están incluidos en el anexo 2. O sea, si ustedes van teniendo las preguntas y respuestas, no creo que tengan mucho problema. Después pongo qué regímenes específicos de factura electrónica fueron derogados, esto lo va a poder hablar también Leandro. Y les quería hacer solamente una aclaración. Hay un montón de resoluciones de facturación electrónica derogadas. Ahora bien, hay una que pareciera que está derogada, que es la 2853, la proveedora del sector público nacional. Pero después les pongo una llamadita, que a pesar de que la 2853 fue derogada por la 4291, la misma resolución 4291 es como que lo salva nuevamente y dice, establece que los proveedores de los entes integrantes del sector público nacional, que son los de 2853, susceptibles de ser evaluados en los términos de la resolución 4164, deberán emitir exclusivamente comprobantes electrónicos para operaciones de venta o locaciones que hacen con esos entes. Guarda con esto que son las operaciones con ventas con reparticiones oficiales. Porque si bien pareciera que están derogadas por la 2853, la propia 4291 las vuelve a poner y dice, no, pará, con este tema tienen que explicar exclusivamente el tema de comprobantes electrónicos. Y les aclaro una cosa más. Acá me dice quiénes son los que tienen que emitir, los proveedores que tienen que emitir comprobantes electrónicos. Y hace una denominación limitada a los A, B, C y D del artículo 8 de la 2456. Pero en realidad hoy toda repartición nacional, provincial, municipal, de exterior, todo le pide factura electrónica. ¿Por qué? Porque sí. Me gustó eso. Me encantó. ¿Por qué sí? Porque hasta el fisco municipal y qué sé yo, está bien. Pero por eso le digo, no está derogada la 2853, aparentemente sí, pero luego por otro lado me la incluye. Después viene información semanal de los controladores de nueva tecnología, que para eso lo traje al especialista del sistema, donde le va a explicar, y después viene la fecha de vencimiento con respecto no a los responsables inscriptos, porque los responsables inscriptos ya tienen fecha de vencimiento, que es el 6 del 8 del 2018, porque continúan con una obligación que ya tenían de antes. Entonces yo para terminar le diría al cliente, ¿qué están haciendo ustedes ahora? Si es que yo no me acuerdo, ¿no? Porque por ahí hay un cliente que lo tiene una vez por año, ¿y en qué andan? ¿Que hago esto, hago esto? Bueno, entonces a partir de ahí ven qué tipo de actividad tienen
y cuál es la menor practicidad, menor costo, la menor posibilidad que tienen, y que por lo visto, según nos dice Leandro, también podría pensarse en los kiosquitos que pasan. Doctor, permiso de... Bueno, muchas gracias. Sí, siempre un placer estar con ustedes. Es difícil tal vez resumir en tan poquito tiempo, hacer un análisis exhaustivo de resolución por resolución, entonces me pareció muy práctico tener estas preguntas y respuestas del doctor, y lo que trato de hacer yo desde mi lugar es de explicar el panorama, cómo está ahora y cómo va a transitar. Ok. Me siento inhibido por el micrófono. Vamos a hacer así entonces. Bien, entonces, ahí se escucha mejor. Les decía, la idea es, más allá de los casos particulares que de última se pueden preguntar y serán respondidos, prefiero hasta de preferencia darles más espacio a que hagan las preguntas, mostrarles un poco cuál es el estado al que vamos a pasar respecto al universo de facturación electrónica. Actualmente tenemos controles fiscales, todos los responsables inscritos, las actividades que están en el anexo de la resolución y venta a consumidores finales. Facturación electrónica lo hacen los responsables inscritos, monotributistas, que sean de la categoría F en adelante o que por ahí de una categoría inferior hayan optado en su momento por hacer factura electrónica, y las actividades que no están incluidas en el anexo. Y lo que es factura papel, que si bien la autorización es electrónica, el CAI es electrónico, termina siendo impreso por una imprenta, entonces sigue siendo papel, están los monotributistas inferiores a la F, o sea, hasta la E, los exentos y los que son de venta a consumidor final. Esto es un listado, no sé si dejé alguna resolución afuera, pero por suerte AFIP se acuerda un poco de nosotros y está tratando, entiendo yo, de generalizar y de resumir la cantidad de resoluciones que había. Creo que me quedé corto, no me entraban en la diapositiva. Muchas de ellas están derogadas, principalmente la 2485 como madre de toda la facturación electrónica, la 3749, la generalización para los que eran responsables inscritos, están todas vigentes hasta el 6 del 8, ya están, digamos, derogadas. En el listado incluyo las que siguen vigentes, la 2904 como nominados, es importante recordar que sigue vigente y que continúa, como dijo Adalberto, su vigencia y deberán continuar haciendo los comprobantes electrónicos por ese camino. Pero son muchas, o eran muchas, ahora son un par menos, y esto trata de simplificar, entiendo, todo lo que tiene que ver con facturación. Siempre es bienvenido. Sí, el material arranca en la página 66, si es el mismo material que tengo yo, debiera estar en la página 66 y subsiguientes hojas. Bien, les decía, estas tres resoluciones tienden hacia la digitalización de lo que es la facturación. La 4290 como general, tal vez después en forma más particular la 4291 para lo que es factura electrónica y 4292 como lo que es controladores fiscales. Como les decía, trata de simplificar, hace una generalización, amplía también el ámbito de lo que es facturación electrónica. Tarde o temprano todo va a terminar siendo electrónico, todo va a estar disponible tanto para el fisco como para nosotros en forma inmediata y electrónica. Esto que hace maximizar los controles y prepara todo para lo que es el libro de IVA digital y eventualmente la declaración de IVA, ¿no? También. Esto es un poco lo que les trato de transmitir en esta diapositiva. Controladores fiscales, y de esto trato de ser muy genérico porque después las partes particulares, muchas están respondidas en las preguntas que les distribuyó Adalberto, y si no, lo vemos en forma particular. Antiguamente el controlador fiscal, para que entiendan un poco qué es este pasaje de nueva tecnología, cuando años atrás se hablaba de controladores fiscales de nueva tecnología, vislumbrábamos el hecho de que fuera como si fuera una factura electrónica en línea constante por el aparatito. Esto no fue así, no es así. Por eso es que
actualmente la AFIP visita al domicilio de cada uno de los contribuyentes para recolectar la información del controlador fiscal, y ahora no, ahora va a requerir que el contribuyente en forma semanal envíe esta información, no requiriendo a la personal de AFIP visitar el domicilio de los contribuyentes. Pero pasa a ser todo digital. Lo mismo que la cinta testigo, ya es algo digital que queda dentro del aparato de nueva tecnología. Respecto a costos que vos me decías, es muy difícil estimar para cuando sea la obligatoriedad de la utilización un costo. Por la generalidad siempre fue mayor el costo con control fiscal que hacerlo a través de factura electrónica, pero bueno, eso habrá que ver cada caso y cuáles son los requerimientos de implementación en cada una de las circunstancias. Como bien vos decías, Adalberto, no es lo mismo una prestación de servicios de un responsable inscripto que un kiosco de venta directa o alguien que tiene ventanilla con gente que le necesita el comprobante en el momento. Respecto a eso, y no obstante los kiosquitos que vos decías y demás, dependiendo de cómo adecue el sistema de facturación por web service, podría emular, si se quiere, un controlador fiscal respecto a la rapidez. ¿Por qué prefiero un controlador fiscal a factura electrónica? Porque aprieto 2 números, le doy enter y me sale el ticket. Un sistema de facturación web con una impresora térmica, por ejemplo, porque lo que más tarda muchas veces es la impresión. No sé si hoy en día lo está haciendo una empresa conocida farmacéutica, pero son tickets en papel térmico y la impresión es muy rápida en térmica. Entonces, un poco, si eso le sumamos un lector de código de barras, agilizaría mucho la parte de lo que es facturación electrónica, evitando el costo eventual, si fuera alto, que entiendo siempre lo fue, de un controlador fiscal de nueva tecnología. No obstante, como también mencionaba Alberto, podría obtener las dos cosas. En caso de que alguno de los dos sistemas me falle, cuento con el otro, siendo ambos igual de ágiles. Un poco comparando todo esto que le venía comentando y tratando un poco de fechas, siguen vigentes hasta la fecha podrán ser utilizados, les decía, hasta el 31 de marzo del 2019. Después hay un lapso que tal vez sea un poco confuso, pero tiene que ver con el reemplazo de las memorias y luego un año desde esa fecha para lo que es mantenimiento del equipo. Pero de a poquito, lo que se busca, entiendo, es no forzar al contribuyente a hacer un cambio drástico, sino ya ir previendo el cambio de tecnología hacia el 2021 para que eso ya se pueda ir proyectando en caso de que sea la opción elegida. Les decía también que no es algo que se hace, no es que el aparatito está conectado a Internet, porque justamente uno de los motivos que puedo elegir controlador fiscal de nueva tecnología es porque se complica y no puedo asegurar la disponibilidad de conectividad. Entonces, bárbaro, me gustaría hacer factura electrónica, me resulta más económico, pero no siempre tengo buena señal, no siempre tengo internet, se corta muy seguido, no quiero contratar 2, 3 servicios de tener para tener el backup. La realidad es que el controlador fiscal sería la mejor opción porque, nuevamente les menciono, no es que está en vivo y en directo enviando la información a FIP, sino que se hace escalonadamente, en forma semanal, como está en las preguntas de Adalberto. En forma semanal se envía a través de DJ y pagos por medio de clave fiscal. Entonces, por eso, dependiendo de cada caso, sin analizarlo, es muy difícil decirles este es un mejor camino, este es un peor camino. Creo que es un abanico de opciones donde, dependiendo de cada caso, va a ser mejor un camino u otro. Les decía, la vigencia, agosto del 2018, y les adjunto también un listado de controladores fiscales que están homologados, que solo está en el sitio de AFIP. Pero a veces si les dificulta encontrar dónde comprar los aparatos, qué aparatos son, ahí está el acceso al listado. Ahora, responsables inscriptos, exentos y monotributistas. Si tienen conectividad, un poco lo que les mencionaba antes, pueden optar por uno de estos dos caminos, que es la factura electrónica o control fiscal. Si tengo problemas, y yo ya sé que tengo problemas, no es que
opto por factura electrónica y después a AFIP le voy a decir, no, señores, la realidad es que no tengo buena conectividad. No, yo tengo que, si opto por factura electrónica, al mismo tiempo estoy asegurando el hecho de tener conectividad. Y no puedo después aludir de, no, la verdad es que no está funcionando bien. Entonces, si tengo problemas de conectividad, les decía, opto por controlador fiscal. Contingencias. Y acá por ahí me quisiera detener, como bien adelantó Adalberto, un rato. Antiguamente, la opción de hacer un comprobante, los que eran de resguardo, factura papel, siendo yo obligado a hacer factura electrónica, hablaba de inoperatividad del sistema y siempre hubo como una nebulosa en lo que se consideraba inoperatividad del sistema. A mi entender y al de muchos, la inoperatividad del sistema era cuando, ya sea web service o la página de AFIP, estuviera saturada y no respondiera en tiempo y forma. Entonces yo tal vez hacía un print de pantalla diciendo el servicio está caído, el error de web service que corresponda, y digo, bueno, por culpa de el AFIP no estoy pudiendo facturar, entonces emito este comprobante en forma manual con mi talonario de resguardo según está establecido o estaba establecido. Ahora la contingencia pasa a ser diferente. Dice, y es textual esto, a fin de determinar la condición de excepcionalidad por la cual voy a emitir un comprobante distinto del camino que debiera emitirlo, no serán consideradas las causas que se originen en inconvenientes a la disponibilidad de los servicios de comunicación atribuibles al organismo, se refiere a AFIP. Entonces como que se invierte, ¿no? Y solamente puedo decir que hubo inoperatividad de los sistemas respecto a mi responsabilidad. Si tuve corte de luz, si se me colgó la PC, el servidor o lo que fuera con lo que estoy facturando. Entonces esto es importante tenerlo presente porque como que es totalmente lo opuesto, es totalmente lo contrario. Y dice, en caso de inoperatividad de los sistemas, y esto por ahí es un poco tedioso leerlo todo, pero tienen que tener, o están obligados a tener una modalidad de emisión excepcional que asegure la entrega del comprobante. Y esto también está relacionado con alguna pregunta que nos hacían antes de comenzar la charla. En la mayoría de los casos habla de entrega o puesta a disponibilidad del comprobante. Y esto se confunde porque ¿cómo yo dispongo de algo? ¿Dispongo de algo únicamente cuando me lo entregan en papel o dispongo de algo cuando me llega a mi correo electrónico, cuando lo puedo descargar de un sitio que mi proveedor disponga para la descarga de comprobantes? ¿Cuándo es que yo dispongo fehacientemente de algo? Si yo hago una transferencia de dinero de una cuenta a otra, cuando la persona a la cual estoy haciendo la transferencia le llega el dinero, ¿no lo dispone por más que no lo extraiga del cajero? Sí. Entonces, de a poquito se está yendo la idea de disponer únicamente cuando tenga el papel en mano. Entonces, salvo que un consumidor final, en el caso de consumidores finales, me exija, porque no tiene mail, porque no le interesa recibir nada por correo, nada, me exija el papel, podría, digamos, realizar una puesta a disposición, una entrega del comprobante por otro medio. Mail es porque es lo más conocido por todos, pero por cualquier otro sistema podría también hacerse. No soy abogado. Así, con cintura. Es muy difícil porque es muy fácil adulterar las cosas en forma electrónica. No respecto a si yo hago un comprobante que tiene cierta protección, si alguno recibió factura electrónica hecha por comprobantes en línea, por ejemplo, no permite la edición tan fácilmente. Pero si yo envío un mail y lo imprimo, esa impresión es muy fácil de editar para imprimir lo que a mí me conviene. Entonces, me imagino en una instancia de juicio habría que apelar a los que proveen el servicio de correo y que brinden información en caso de que así le den lugar. La realidad es que me excede ampliamente la respuesta, pero entiendo que va por ese lado. Y algo importante, ¿qué considera el fisco que deja de ser una excepción? Porque claro, yo hago factura electrónica, pero por excepción, llega un momento que la excepción es la regla, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Y habla de, deja de ser excepción cuando durante 2 meses consecutivos, o 3, en los que son en forma anual, 3 en el año, se observe que la emisión de comprobantes con CAEA o CAI como alternativa excedan significativamente el nivel de facturación regular. O sea,
que la facturación por excepción sea mayor al 5% respecto al total de la sucursal. Y habla por sucursal esto. Y la emisión con CAEA, porque esto lo vamos a ver después, cuáles son los métodos de excepción, si estoy en un sistema y cómo puedo hacer para hacer facturación por el método alternativo. Entonces, cuando opto por el alternativo, y en este caso CAEA, habla de medida en tiempo. Dice, la emisión con CAEA como alternativa al CAE, la factura electrónica, medida en tiempo, no podrá superar también el 5% del lapso total de la disponibilidad de servicios ofrecidos por AFIP, medido por sucursal. Les soy sincero, ¿cómo medir la disponibilidad de AFIP? Esto va a ser obviamente a puro criterio del fisco. No tengo forma yo, si AFIP me dice no, excedió lo que estuvo disponible el servicio, voy a tener que decir ok, porque no tengo forma yo de corroborar cuánto estuvo disponible el servicio del fisco o no. Entonces, me parece que es un punto importante a tener en cuenta, a tener muy presente, por lo que esto después conlleve, ¿no? Y acá por ahí les comento un poco las contingencias frente a cada uno de los sistemas de facturación, que algo mencionó Alberto también. Los sujetos que emitan comprobantes a través de controladores fiscales pueden optar en forma contingencialmente de hacer factura electrónica. Yo puedo tener los dos métodos, gestionando previamente lo que es el código anticipado electrónico, el CAEA, o siendo autoimpresor o lo que es el talonario común viejo querido. Contingencia respecto a los comprobantes que emitan comprobantes electrónicos, por el contrario, sería también CAEA a través del controlador fiscal, o sea, como que de alguna manera el controlador fiscal y factura electrónica hacen de mutuo backup, si se quiere. O a través también de talonario. Y dice, solo podrán optar por la alternativa de método manual talonario los sujetos que utilicen la opción de comprobantes en línea para emitir los documentos electrónicos originales. Por eso es que hago este cuadro de comprobantes en línea versus facturador móvil, que es básicamente lo mismo, están encuadrados en lo que son las resoluciones bajo la misma resolución. Es como una modalidad más de facturación en línea. El facturador móvil, para los que no conocen, es la aplicación para celulares o tablets de AFIP. Bien. O comprobantes en línea con web service. Sanciones. No sé si llamarlo sanciones, pero sí consecuencias al incumplimiento. Está en el artículo 25, si mal no recuerdo, de la 4290. Si no presenta el detalle de lo que es la facturación papel, esta gente de sistemas que no reinicia la máquina, si no presenta el detalle de facturación, bueno, no se le autorizará eventualmente la emisión de CAI. Si no rinde, digamos, lo que es la facturación electrónica diferida, si no hace la rendición del CAEA, bueno, no se le va a hacer autorizaciones, no se le va a dar autorizaciones de CAEA. Si no envía la información de facturación de lo que es controladores fiscales, va a estar obligado a factura electrónica. Y si esto se reitera en el tiempo, va a terminar habilitándosele únicamente la factura M. ¿Sí? A mí me gustan los cuadros, tratar de explicar las cosas un poco gráficas. Los nuevos obligados, hablo de, por ejemplo, lo que mencionaba Alberto, venta por ruteo o venta, el camión que baja la mercadería en el momento y tiene que facturar, puede utilizar facturador móvil o podrían hacer un desarrollo propio y esto consumiría web service. Cuando hablo de consumir es de usar. Si yo tengo un dispositivo móvil que tenga conectividad a internet, obviamente, una aplicación desarrollada por mi proveedor, a costo mío obviamente, y sea más ágil o con mayor funcionalidad que el facturador móvil, bienvenido sea, lo usaré. También hay impresoras móviles. Yo puedo tener una impresora arriba de un camión, puedo tener si no tengo una movilidad, tal vez sea un poco incómodo llevar una impresora, pero realmente no son más grandes que el cartel que tengo enfrente, con un grosor de varios centímetros, no es algo tampoco tan impráctico. Existen, son a veces térmicas, como alternativa en caso de que me exija también un consumidor final el comprobante impreso. Y después los exentos, monotributistas y los grandes monotributistas de consumidor final deben optar por factura electrónica o por controlador fiscal y podrían hacer también facturador móvil. Entonces,
ya para ir cerrando, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿quiénes están, como habla AFIP, en el universo digital? Repasando, responsables inscriptos, monotributistas, salvo los que son del régimen de inclusión social, y los exentos. Y el universo papel quedan únicamente los monotributistas, los no alcanzados por el IVA y en caso de contingencia. Nada más. Gracias. Bueno, ¿les pareció bien la adquisición que hice? ¿Sí? No, yo me alquilo, bueno, no me adquiriste, me alquilo. Vamos al intervalo y les recomiendo nuevamente que lean el artículo de emisión con consumidores finales, porque ahí está la puesta de exposición, está todo lo que les recomiendo.